Recuerde que usted nos escucha por la 90.9 FM en Guayas y Los Ríos y por la 94.9 FM en la provincia de Santa Elena. También nos puede sintonizar desde cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Síganos en todas nuestras redes sociales y siéntase en la libertad de dejar su comentario, sus sugerencias y también sus preguntas a nuestros entrevistados, porque no, siempre serán bien recibidas. A esta hora de la mañana saludamos al doctor Fernando Carrión. Él es especialista en seguridad. Doctor Carrión, muy buenos días. Lo saludamos desde Ecuador. Entiendo que usted está en México a la fecha. Sí, buenos días, un saludo cordial a todos ustedes. Sí, me encuentro este rato en Ciudad de México justamente para dictar unas conferencias sobre el tema de seguridad ciudadana en América Latina. Excelente, doctor, gracias por el tiempo en su agenda y por la deferencia. Ayer el presidente de la República ha comunicado a la ciudadanía varias de las acciones que se van a implementar en las cárceles del país para afrontar la crisis que actualmente no puede ser superada. Pero varias de ellas ya no suenan repetidas. Por ejemplo, la colaboración en conjunto entre militares y policías al interior de las cárceles ha dicho de forma indefinida. Aquí, ¿qué temas se tienen que corregir cuando hay una evidente falta de coordinación entre ambas instituciones? Coordinación, por ejemplo, o falta de coordinación que se evidenció el pasado viernes en la última masacre en la penitenciaría, donde costó coordinar acciones para avanzar al pabellón que estaba siendo víctima de un ataque. ¿Qué temas tienen que ser revisados en este sentido a su criterio, doctor? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que oímos, vimos, fue que las distintas funciones del Estado se reunieron por primera vez para tratar de que es un problema bastante complejo, porque lo que estaba aconteciendo es que estaban jugando algo así como el ping-pong. Una institución le entregaba la responsabilidad a la otra y así sucesivamente. Hoy día por lo menos ya queda la decisión definitiva de que hay una política de Estado, en otras palabras, de que todos los organismos estatales han decidido unir fuerzas para enfrentar esta situación. Ahora, a mí me da la impresión que de todas maneras, si bien esto es importante, interesante, faltan políticas carcelarias. Yo creo que eso es evidente, por decir algo. Hoy día tiene que entrar la policía a la cárcel y también las Fuerzas Armadas a la cárcel por una razón absolutamente simple. No hay los suficientes números de guías penitenciarios en el sistema carcelario ecuatoriano. Si nosotros seguimos la norma de Naciones Unidas, que por cada 10 personas privadas de la libertad tiene que haber un guía penitenciario, pues en el Ecuador deberían haber 4.000. Si vemos que en la penitenciaría litoral son alrededor de 8.000 presos, pues ahí deberíamos tener no menos de 800 guías penitenciarios. Y entonces esta falencia, este déficit, pues se pretende pues llenarlo justamente con policía y con Fuerzas Armadas, que no es lo que la técnica aconseja, ¿no? ¿Sería entonces recomendable que de forma momentánea, aunque sea, ingrese la fuerza pública a la cárcel mientras se resuelve el problema del déficit de guías penitenciarios? Es decir, porque evidentemente hay un trabajo de ambas instituciones, pero se ha remitido simplemente al filtro 1 y filtro 2, cuando los problemas realmente están dentro de los pabellones y el contacto directo lo sigue teniendo los guías penitenciarios. Sí, yo creo que ese es el gran problema, porque lo que va a ocurrir es que una vez que salgan la policía y las Fuerzas Armadas de los sistemas carcelarios, o en este caso la penitenciaría del litoral, pues vamos a llegar a tener la misma situación. Entonces yo creo que hay que enfrentar esto creando el marco institucional y el modelo de gestión, de gobierno de este recinto de manera definitiva. Y una de las cosas que hay que hacer es que no es posible que en un solo recinto carcelario tengamos 8.000 personas privadas de la libertad. Eso es absolutamente antitécnico. Eso fue una herencia, obviamente, del gobierno pasado, pero eso hay que resolverlo. De allí que tengamos en la penitenciaría del litoral 12 pabellones y el conflicto principal sea entre los pabellones. Prácticamente todos los pabellones han tenido personas que han fallecido por la confrontación que existe, porque en cada pabellón está prácticamente uno de estos grupos criminales. Entonces, eso hace que el enfrentamiento sea entre pabellones.
Y yo creo que lo que hay que hacer de forma definitiva es construir nuevos sistemas carcelarios para grupos de personas mucho más pequeñas, porque uno de los grandes problemas que nosotros hemos visto es que la clasificación de los presos según su peligrosidad dentro de los recintos carcelarios no se está cumpliendo, porque cada pabellón es de uno de estos grupos. Entonces aquí viene la confrontación entre los pabellones, que no es otra cosa más que cada uno de estos grupos, porque cada pabellón es administrado por cada una de estas bandas criminales. Sí, y es un tema complejo, ¿no? Porque también una de las salidas que se podría barajar es hacer traslados para un poco golpear a esas estructuras que dominan los pabellones, pero al trasladarlos a otros centros penitenciarios están ingresando personal externo a organizaciones que ya están, están estructuradas en estas cárceles y que quizás verían en este personal trasladado una nueva amenaza. Entonces la salida, dice usted, sería construir un nuevo recinto carcelario, pero eso toma tiempo. O sea, ¿qué se puede hacer en el corto plazo, doctor? Bueno, esto que hemos tenido nosotros de desplazamiento de algunas personas privadas de la libertad hacia otros recintos ya se ha hecho, y la salida no fue la mejor, porque eso produjo justamente el gran amotinamiento del 23 de febrero pasado, cuando en 3 provincias, 4 cárceles pues se amotinaron y fallecieron 79 personas. Ese fue el caso de el Turi en el Azuay, y de la cárcel en Latacunga, en Cotopaxi, porque se llevaron personas que estaban justamente en la penitenciaría del litoral a estos 2 lugares, pero como digo, eso produjo este gran conflicto. Ahora, yo sigo creyendo que hay que resolver el tema de infraestructura, por un lado, pero por otro lado, a mí me parece que hay que entrar también en un proceso de reforma del COIP, del Código Integral Penal. Si nosotros revisamos la información del año 2014, cuando se aprueba el COIP, eran más o menos 13.000 personas privadas de la libertad. Hoy día están 40.000, es decir, que en 7 años se triplicó las personas privadas de la libertad. Y a mí me parece que aquí hay problemas. Por ejemplo, la prisión preventiva. Eso tiene que ser de forma definitiva reformado, no puede seguir operando así. El 40% de las personas privadas de la libertad no tienen una sanción en firme. Incluso personas que han fallecido en este año por estos amotinamientos, en unos casos ya estaban por cumplir sus penas y en otros no tenían penas. Entonces, eso es un sinsentido. Creo que en tercer lugar lo que se podría hacer, que el propio gobierno ya ha planteado, es revisar a los casi 40.000 personas privadas de la libertad para ver en qué condiciones de salud están, en qué condiciones de haber cumplido las penas están. Y en función de eso, pues en unos casos simplemente que las personas salgan y en otros, pues determinar algún indulto, que yo creo que eso sí es factible. Y como ya hay esta política de Estado, volvamos a llamarlo así, donde las distintas funciones han coincidido, pues yo creo que ahí hay que llegar a un acuerdo para ver cómo resolver la cantidad de personas privadas de la libertad que podrían salir. Yo creo eso. En otras palabras, 1, el tema de infraestructura; 2, la reforma al COIP, porque eso se hizo con la lógica del populismo penal; y 3, me parece que se podría sacar a algunas personas de la cárcel por haber cumplido las penas o por estar en condiciones de que salgan por razones de salud, de edad, etcétera. 7 de la mañana con 42 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el doctor Fernando Carrión, especialista en seguridad. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta entrevista. Joana, por favor. Gracias, Carlos. Gracias, doctor, por estar aquí en Caché Noticias. Usted ha dicho entonces crear o construir más cárceles serían con mayor seguridad y menos privilegios, porque se habla mucho de la reubicación de los líderes de las bandas, ¿no? Pero la policía incluso admitió que si ocurre este traslado de los cabecillas, se podría aumentar la violencia tanto al interior de las cárceles como en las calles. Eso han admitido las autoridades.
Pero mantenerlos en el lugar donde están en este momento no resulta más costoso, digo, por vidas que se han perdido. Sí, el traslado no es una cosa fácil, porque es absolutamente cierto, lo que tenemos hoy día es una relación muy estrecha entre el adentro y el afuera de la cárcel. Hoy día, por ejemplo, contratar un sicario es mucho más lógico, más fácil, más seguro hacerlo dentro de la cárcel. Nosotros mismos hemos tenido de presentadores de televisión, por ejemplo, que fueron asesinados bajo la forma del sicariato, donde se ha llegado ya a determinar quiénes son las personas que dispararon, por decir algo así, el arma de fuego, pero más allá de eso no se puede llegar, porque es un sistema que ya está operando de una forma muy, muy estructurada. El Ecuador tiene este rato 52 cárceles, recintos carcelarios, pero aquí tenemos una combinación de unos edificios que simplemente fueron adaptados para que cumplan esas funciones en determinados lugares. Pues eso hay que revisar, eso no puede ser así, tiene que tener condiciones técnicas. Y los que se hicieron fueron, a mi manera de ver, sin un criterio técnico, porque se hicieron recintos carcelarios muy grandes, que son justamente los que han sufrido este embate de la violencia, como es nuevamente el caso del Turi, el caso de la Tacunga y el caso de la penitenciaría del Litoral, que ahí está más del 50% de las personas privadas de la libertad. Y entonces eso hay que modificarlo, pero estoy absolutamente de acuerdo con usted porque el traslado genera problemas. Yo recuerdo quizás uno de los conflictos más complicados que ocurrieron en el Brasil, en San Pablo. Ustedes saben, San Pablo tiene más población incluso que el Ecuador. Hay una cárcel que se llama Carandurí, que justamente lo que empezaron a hacer es a reubicar a las personas privadas de la libertad en otros recintos carcelarios. Pues lo que hubo fue un amotinamiento de esta cárcel Carandurí, que por la relación que había entre el adentro y el afuera, incluso lograron paralizar la ciudad de San Pablo prácticamente 4 o 5 días. Y yo temo que eso pueda ocurrir también en Guayaquil, que en un momento determinado, por esta relación estrecha que hay entre el adentro y el afuera en la penitenciaría litoral, puede establecerse también una cosa de ese tipo con la ciudad de Guayaquil. Doctor, y solo para tenerlo súper claro y para que nuestros oyentes de Caché Noticias también lo puedan comprender, cuando usted se refiere a en ese momento y ese ejemplo que puso de Sao Paulo, se logró paralizar por ese traslado que hicieron las autoridades de los cabecillas de las bandas en la penitenciaría de Sao Paulo, se paralizó la ciudad. ¿Qué significa esa paralización? A ver, yo creo que aquí hay problemas muy complejos estructurales y yo creo que inteligencia debería trabajar. Por ejemplo, hay una estrecha relación entre el sistema carcelario y el sistema de movilidad, de transporte, es decir, los buses colectivos, y eso se vio claramente en la ciudad de San Pablo. Por otro lado, y ya tengo algo de información, en Guayaquil, estas bandas, estos carteles, están entregando incluso vivienda de forma gratuita a ciertos miembros de sus propias organizaciones y otros que pueden ser periféricos de apoyo. Y por otro lado está todo el comercio informal que tiene San Pablo, donde también hubo vínculos, porque no hay que olvidar que mucho de eso es contrabando, y el contrabando viene de las fronteras, y en las fronteras hay vínculos con narcotráfico, con trata de personas, trata de órganos, etcétera, etcétera, con lo cual se va articulando este conjunto de cosas. Yo no descartaría que algo de eso podría pasar en un futuro en Guayaquil si es que no se logran desactivar todo este tipo de cosas. Ahora, justo estábamos comentando el día de ayer la reunión que tuvo el presidente de la República, Guillermo Lasso, con varias funciones del Estado. Vimos al ministro de Defensa, a la ministra de Gobierno, a los representantes de la Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, a la presidenta de la Asamblea, pero nunca vimos a nadie del MIES o del Ministerio de Educación. Es una señal tal vez de que el problema realmente no se lo ataca de raíz o no se ve el problema estructural, el problema completo de lo que ocurre en las cárceles. Yo creo exactamente igual a lo que usted está planteando, porque también, por ejemplo, a mí me hizo falta el ministro de Economía.
¿Y por qué es el esto? que da el dinero para arreglar esta situación, ¿no? Para comprar más escáneres o para contratar a más personal y capacitarlo, ¿no? Exactamente, para contratar guías penitenciarios. Entonces, sí, yo coincido perfectamente eso, porque además, cuando yo hablo de mejorar la infraestructura, no solo es tener más espacio en las cárceles, sino que sea una infraestructura destinada a la rehabilitación. Y este rato nosotros no tenemos una infraestructura que permita la rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Por eso es que cuando nosotros vemos que a una persona le han detenido, sea por un asesinato, sea por un sicariato, o sea por robo o hurto, inmediatamente la policía, porque ahora tienen ya buenos sistemas de información, nos dice esta persona ha sido sometida a prisión 14, 15 veces. ¿Qué significa eso? Que entró 14, 15 veces, pero no solo eso, sino que la policía tuvo que trabajar 14, 15 veces, la justicia tuvo que trabajar 14, 15 veces y la cárcel tuvo que trabajar 14, 15 veces. Eso significa costos altísimos, costos altísimos. Si nosotros tuviéramos rehabilitación, obviamente que los costos del sistema penal, es decir, cárcel, justicia y policía, serían mucho más bajos. Entonces, esto hasta por una política de economía podría ser muy interesante. Y aquí les doy un dato. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo ya hace algunos años un estudio para determinar el costo de las violencias en América Latina. Llegó a la conclusión de que eran 14.6% del PIB de la región, es decir, una cifra altísima. La metodología fue criticada, el estudio fue criticado, etcétera. Pero pongamos el caso de que fue tan mal hecho que es la mitad. Eso significa 7%, 7.3%. Pero ese es el promedio para América Latina. Pongamos que en el caso del Ecuador estamos por debajo del promedio de América Latina. Eso significa 3.7%. ¿Qué significa 3.7? Son 3.700 millones de dólares que estamos perdiendo en la economía. ¿Por qué no ponerle, 300 millones? ¿Por qué no meterle 200 millones ya al sistema carcelario para resolver ese problema? Eso nos bajaría los costos de la violencia, la economía podría reactivarse, tendríamos menos personas privadas de la libertad, y creo yo que ahí tendríamos una gran salida. Pero lo que se está viendo es básicamente la crisis fiscal, es decir, el déficit del presupuesto, y por eso creo que debería haber estado, obviamente, el ministro de Economía. Se dice por lo menos 200 millones, ¿no? de invertir. El gobierno ha ofrecido 75 en los próximos 4 años. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Caché Noticias. Gracias por estar aquí. No, a ustedes, muchísimas gracias. Un saludo cordial.